Un aplauso al Señor, amén. Aleluya. En la primera predicación que hice hace 2 semanas atrás hablé un poquito de lo que es una cosmovisión. Una cosmovisión, en el fondo ahora se la simplifico, es una forma de ver la vida en todos sus aspectos, a través de un grupo numeroso de gente. Todos en realidad tenemos una cosmovisión de la vida según donde hayamos sido criados, la familia, el entorno, la ascendencia, sea mapuche, diaguita, inglesa, de cualquier índole vienen muchas costumbres y enfoques de cómo ver la vida. Entonces, pero cuando llegamos al reino de Dios, tenemos que entrar a ver todas las cosas, terrenales, espirituales, hasta románticas, desde el punto de vista de nuestro Señor, Hacedor y Salvador Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces ahí es una forma de ver la vida desde el punto de vista como el Señor nos manda. Y durante mucho tiempo también en la segunda parte un poquito la dualidad que me hizo recordar la hermana Vero es que yo soy parte del reino de Dios, digo que soy hijo del reino de Dios, somos discípulos, somos hijos de Dios, pero sin embargo a veces actuamos en la cosmovisión del reino de las tinieblas. Por ejemplo, si yo miento constantemente, estoy haciendo una dualidad, porque como hijo de Dios debo andar en la verdad siempre, pero cuando miento estoy poniéndome del lado de las tinieblas, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Dígalo nomás fuerte, ¿cierto? Entonces, si yo ando en mentira, estoy en el enfoque del enemigo. Y no, pues, en todas áreas de la vida debo andar en la verdad. Y en todas las acciones, todo lo que usted se imagine, su estudio, su trabajo, su matrimonio, sus hijos, su papá, su mamá, su familia, todo, el gobierno, lo que hagamos. Y dentro de la cosmovisión cristiana también debemos entender que no hay tarea que no le haya sido asignada a cada uno de nosotros. Todos tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra como hijos e hijas de Dios. En la gracia común hay una gracia especial de Dios, pero en la gracia común Dios permitió e hizo que a toda la humanidad le dio una gracia. Entonces, porque el Señor sabía, por ejemplo, tiene que edificar casa. Entonces hay mucha gente que se especializó en construcción, en saber todas esas cosas. Otros se dieron en la necesidad de aprender a pescar, para llevar alimento a sus casas, criar ganado, sembrar, aprender los tiempos donde se siembra, los tiempos de cosecha, todas esas cosas. Y cada uno tiene, en todo el mundo, a pesar que la gente desconoce a Dios, hay muchos ateos, pero sin embargo tienen una parte de la cosmovisión de Dios, cristiana en sus vidas. Por ejemplo, un ateo, para el ateo, verdaderamente ateo, no existe destino, no existe valores, ningún tipo de valor. Pero cuando este ateo, por ejemplo, se mete en política, tiene que empezar a prometer que van a haber valores para proteger el hogar, para defender al pobre, para ayudar a los enfermos. Entonces son valores que vienen del reino de Dios, porque la obra del diablo es la cosmovisión de él. ¿Cuáles podrían definirlo con un solo versículo bíblico? El diablo vino a robar, matar y destruir. En toda área. Eso es lo que intenta, y que nosotros nos destruyamos unos a otros, todo eso. Pero en el reino de Dios todo es amor, es perdón,
es aceptación del uno al otro, es ayuda. Y desde nuestra cosmovisión como cristianos, yo voy a hablar con una persona en la mañana también, con varias del reino de Dios, invité a algunos, le hablé, y le explicaba yo a una hermana que el tema de uno se asombra por la manera como está actuando el mundo, pero en vez de asombrarnos, enojarnos, darnos rabia y hablar mal de la gente del mundo que está haciendo las cosas malas, es que no tienen otro remedio, porque están muertos en delitos y pecados. No, tiene que alumbrarles Cristo, y para que le alumbre Cristo tiene que haber un trabajo del cuerpo de Cristo porque por eso el Señor dijo que nosotros éramos luz. Y esa es la pregunta: ¿estoy siendo luz en mi medio ambiente, en mi hogar, en mi vecindario, en mi trabajo? ¿Estoy viviendo honestamente, viviendo todo lo que hago como para el Señor? ¿Entiendes? Entonces, todas esas cositas importantes. Así que lo que más tenemos que hacer nosotros desde este punto de partida ahora es meditar y decir, yo he estado siendo dualista un tanto en mi enfoque como hija o hijo de Dios, porque he hecho cosas que son muy agradables para el Señor. Por ejemplo, reunirnos, adorar al Señor, colaborar, orar, leer la palabra, pero muchas veces me empecino en otras cosas. Entonces, el consejo bíblico en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver el mundo, interpretar al mundo, debemos usar el enfoque del Señor. Y mucho de ese enfoque está, fíjese, yo lo voy a leer otra vez, algunos versículos bíblicos que nos hablan tan clarito de cómo deben ser las conductas o la cosmovisión del cristiano. Por ejemplo, para empezar, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y en Marcos 12:30. Él, igual nosotros debemos hacer, él de niño fue esforzado en estudiar la Escritura. Como hombre, él tuvo que memorizar ese versículo bíblico. Ese versículo bíblico está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y una investigación suya, si usted busca Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, va a ver que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver si pillan la diferencia, mire. Y cuando habla el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué le agregó el Señor ahí? ¿Ah? La mente. Claro, porque en el Antiguo Testamento la palabra corazón se refería a la actividad mental más que todo. ¿Ah? Entonces en el pueblo judío no había necesidad, por ejemplo, los deseos, los pensamientos. Expresaba el salmista, usted dice, con mi corazón, con mi corazón te buscaré. En varias partes que no le puedo buscar versículos, pero usted busque versículos en el Antiguo Testamento y va a encontrar que hay montones de partes que dice, y por ejemplo, uno que me acuerdo en ese momento, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ves? Eso en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está guardando sus dichos el escritor que escribió ese versículo bíblico, que es David? En la mente, ¿cierto? ¿Ves? Entonces, ellos entendían, me entendió, ¿cierto? Ellos entendían el corazón como la mente, donde
También Jesús dice, del corazón salen los buenos, el corazón piensa, el corazón físico piensa, no, de la mente, ¿ves? Entonces, ahora, por eso que Jesús, en la nueva etapa, entregando la cosmovisión del reino de Dios que se estaba llegando a través de él, para que entiendan tanto los judíos como los no judíos que iban a venir, y con toda tu mente, con todo tu corazón. El corazón hoy en día se atribuye más a la parte emocional, sentimental, un sentir, que es bueno también tener ese sentir. Hay una sola palabra, el apóstol Pablo, de las que he revisado yo, deben haber otras o no, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual, un sentir. Pero en toda la otra habla de la mente. Mire, ahora vamos. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Había una costumbre también, que hoy en día también en algunos lugares, una mala costumbre de dividir, que la parte espiritual es de Dios y el cuerpo no es de Dios. Que el cuerpo es malo, que el cuerpo no sirve, así que no importa. Pero aquí el apóstol involucra espiritual mi cuerpo y dice, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Romanos 12:1. A favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Con ese puro versículo podríamos decir sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, con ese puro versículo enfocamos la cosmovisión del reino de Dios. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra vida también, todos nosotros en cierta medida somos, no se vaya a asustar, sensuales. Sensuales, no sexuales, sensuales. ¿Qué es lo que es una persona sensual? Es una persona que en forma desmedida le da lugar a todos los gustos y pasiones de sus sentidos, de los ojos, del pensar, del hablar, del mirar, del comer, todas las áreas, todos los sentidos suyos están ahí. Después se lo voy a leer, lo tengo anotado aquí. Entonces, sacrificio vivo y santo. Entonces, los sentidos, por ejemplo, hay personas, muchos les pregunté yo a varios en estos días también, ¿qué entiendes por sensual? Y me decían, sensual, a uno que le gusta mucho la parte sexy, el sexo y todo eso. También es una parte, pero no solo a eso. Por ejemplo, sensual es una persona, puede ser una persona que le gusta mucho, por ejemplo, pasar viendo películas y perder el tiempo en eso. Otro sensual puede ser que le gusta demasiado la comida, ya no come para alimentarse adecuadamente en su hora, sino que pasa comiendo y comiendo y comiendo. Demasiado. Es sensual en su manera de comer, sensual en su manera de mirar, sensual en su manera de pensar, pensando cosas ajenas al reino de Dios. Por eso, y entonces cuando dice el Señor que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, significa que nos apartamos de aquellas cosas que nuestros sentidos quieren gustar. Quieren gustar, o sea, apresuramos las cosas. Supongamos un par de novios están de novio y se van a casar en 6 meses más, pero como se dejan llevar por los sentidos, la pasión, y caen en una fornicación antes de casarse porque
por los sentidos, ¿me entiendes? Entonces, en todas las áreas, en cualquier área, en los sentidos, un poquito, ya. Entonces, dejen. Aquí, el viento me dio la hoja, ahí. Entonces, luego dice, mire, las conductas, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Conductas ni costumbres. Es que así siempre lo hemos hecho así. Pero ahora cuando usted llega al reino de Dios tiene que renovarse en su mente, su manera de pensar, para que sí cambie su manera de vivir. Entonces, dejen, ahora, hay dos acciones. Una en que yo voluntariamente me sujeto al Señor y le digo, Señor. Hay un corito que cantábamos cuando éramos más cabros. Decía, cambia mi mente, cambia mi ser, da mi vida tu poder. Entonces, una acción voluntaria de parte de nosotros en la cual, para que el Señor opere cambios en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. O sea, jamás los cambios de vida van a venir. Yo me he dado cuenta que quiero cambiar mi vida en varios aspectos, pero sé que tengo que cambiarlo, tengo clarito en mi mente. Y pongo mi voluntad humana para cambiar. Pero pasa el tiempo y descubro que no he cambiado un ápice, porque necesito depender de mi Padre Celestial y que su Espíritu Santo me inunde, y el Espíritu Santo en mí, junto a mi espíritu, va a producir los cambios en mi manera de pensar, de hablar, de expresarme, de tratar a la gente, en todas las áreas, de ver lo que hago, de romper con mi egoísmo, de romper con muchas malas costumbres que tengo heredadas, sean familiares o por la cosmovisión del reino de las tinieblas que vivía. Entonces, dejen, por eso nos dice, dejen. O sea, yo no puedo cambiar por mí mismo muchas cosas. Dios tiene el poder para cambiarme, pero Él no me va a cambiar a la fuerza. Tengo que darme cuenta yo que necesito cambio y decirle, Señor, no puedo por mí mismo, necesito tu ayuda y quiero que sea una realidad lo que dijo Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiero ser yo, Señor. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no es posible, pero con Cristo todo es posible. Amén. Entonces, que Dios les transforme en personas nuevas. ¡Qué extraordinario! Por ejemplo, me pasó muchos años atrás y lo experimenté, lo viví y les cuento la experiencia que deben tener cada uno de ustedes. Es que si ustedes tenían amigos, sea de la escuela o sea del trabajo, antes de su conversión, entonces pasa un tiempo después que se convierten al Señor y se encuentran con ese amigo o compañero de labor o compañero de estudios, y él inmediatamente, casi cuando empieza usted a tratarlo, a saludarlo, a conversar con él, a hacer recuerdos, le va a decir, oye, pero tú estás cambiado. ¿Qué te pasó? Tienen que haber cambios en nuestra manera de expresarnos, de ser, todo eso. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Y le dice, oye, cuando yo te conocí era aquí, allá, pero ahora aquí te noto distinto en tu manera de hablar, de mirar. No sé, hay algo especial en ti. Y como dicen los chilenos, cachiporra por los palos. Un día una señora me dijo, en la feria me dijo, ¿usted no es Copiapino, caballero?
Sí, le dije, yo soy copiapino. Qué raro, dijo, porque todos los copiapinos feriantes que conozco yo tienen una manera de actuar y usted actúa de una manera muy distinta. Y ahí en ese momento le dije, ¿sabe lo que pasa? Es que yo era peor que todos los feriantes que hay aquí. Pero el Señor en su misericordia me recibió y me está cambiando mi manera de vivir. Eso es lo que le quiero decir yo, que todos ustedes, los amigos del mundo que tenían antes, deben, no porque ustedes le dijeron soy evangélico, soy canuta, ahora no, sino porque notan los cambios que hay usted en sus actitudes, en su manera de hablar, en su manera de ser, en la honradez que tenían. Antes usted era medio pillingajo, antes usted era medio mentirosillo, antes usted andaba haciendo champeos por ahí, o no, a lo mejor era yo nomás, usted no. Entonces, pero ahora no, usted es honesto, usted cumple la palabra. Y por ejemplo, una de las cosas sencillas, bien sencillas que deberíamos hacer, nosotros, supongamos, hablando de este lugar donde nos reunimos y que empezamos hoy día a hacerlo. Las 7 de la tarde comienza la reunión. Y nos hemos propuesto que a las 7 de la tarde vamos a conversar, no a las 7:10 ni a las 7:30. Ya está bueno. No, el mundo te dice una hora y tú a veces tenés que esperar 2 o 3. ¿Ah? Yo espero a las personas, pero uno ya, hay un dicho en las redes que sale por ahí, si tú llegaste, si te citaron a las 7 y llegaste a las 7, ya está ahí atrasado. 5 minutos, 10 minutos antes, llegaste a tiempo. ¿Ah? Eso debe ser un cambio de nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Si a las 7, a las 7. ¿Por qué? Por un montón de cosas, porque hablamos la verdad, pues no podemos decir, hermano, vamos a juntarlo a las 7, y llegamos a las 7:15, otro a las 7:30, y el otro día le pasó a una persona que vino, que está trabajando mi esposa con ella, la hermana Dora, y ella llegó, era a las 7 el culto y eran las 7:30 y nada ni nada. Y ella le dijo muy afligida, ¿qué hora va a empezar esto? Entonces nosotros mismos con nuestras malas conductas en los horarios de puntualidad damos mal ejemplo. Después la gente nuevita le pasa. Yo creo que usted conoce gente nueva que llega y allá en el local de Pedro Montt nos pasaba, llegaban 10 para las 7, si era las 7, 5 para las 7, y todavía a veces ni abríamos el local. Y otras veces abierto, pero no había nadie todavía. Y llegaban y se extrañaban, dijeron a las 7, no. Entonces, son chilenos, estos no son cristianos, son chilenos. Chilenos, cuando dicen nos juntamos a las 7, significa 7:30, 8. Pero no, pues, si nosotros como hijos de Dios, 7, las 7. ¿Qué les parece si tomamos ese compromiso de vida nueva? ¿Cuántos levantan la mano? Algunos que no les gusta, pero no es de gusto aquí, sino es de sujeción al señorío de Cristo también eso. ¿Ya? Ahora, es más fuerte todavía sigue, así que claramente dije, por ejemplo, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Ya? Eso es el versículo 28. Me salté. El versículo, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Nuestra meta, nuestro punto de crecer no es el pastor, no es el hermano, no es la más santa, el más santo, el más bonito, el más encachado para cantar, el que ora más, sino es Dios mismo nuestra meta, Jesús. Vamos todos los días perfeccionándonos con la ayuda del Espíritu Santo para ir siendo cada día más semejantes a Jesús.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La gente del mundo tiene que ver a Cristo reflejado en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de conversar, en nuestra manera de trabajar, de actuar. Todo lo que hagamos, si usted está en un trabajo, hágalo como que se lo está haciendo para el Señor. ¿Ah? Si asea, hágalo como para el Señor. Si hace una rica comida, haga cuenta que el Señor va a estar asentado a la mesa y usted quiere darle la mejor y más rica comida. En todas las áreas de la vida, si quiere hacer un trabajo, hágalo como para el Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacerlo como para el Señor. Ese es un enfoque del reino de Dios, de la cosmovisión del reino. Luego el versículo 25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros todos somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen. Otro punto que fallamos y que tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, nuestra intimidad con el Señor. Así que, además, no pequen al dejar que el enojo les controle. El enojo les controle. Esposa, esposo, no dejen que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, pueden enojarse, podemos enojarnos, pero ya llegó el momento de cortemos esta cuestión. ¿Cómo es posible que un esposo, una esposa estén enojados sin hablar a su esposa, a su esposo, 6, 7 días? Y cristianos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. No, hijo e hija de Dios. Puede que, porque tenemos emociones, podemos enojarnos, pero tenemos que poner el enojo bajo control y decir, no, yo tengo que actuar como el esposo, como el Señor me manda a mí, y como esposa, como el Señor me manda a mí. Ayúdame, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Rompo con el enojo y busco la manera de reconciliar la situación antes que pasen muchas horas, ni siquiera hasta que se ponga el sol, porque pone hasta el límite es como hasta que se ponga el sol ahí. Mientras siguen enojados. ¿Y saben por qué además? Porque el enojo da lugar al diablo. Ahí se mete Satanás. A través del enojo le da lugar para ponerle ideas hasta suicidas, hasta asesinas, hasta de golpes, de abuso, de destrucción hogareña, todo eso. Pero usted tome dominio propio. Por eso el Espíritu Santo le entregó y dígale, no le pida dominio propio al Señor. Dígale, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo me ha entregado dominio propio. Ayúdame a vivir en dominio propio. Hay gente que dice, no, estoy enojado. Y la cara acusa. Las miradas asesinas que se cruzan a veces, acusa. Entonces, la esposa que es más sensible lo cacha a uno al tiro, por eso. Está enojado. Y uno se enoja más y no estoy enojado. Pero como hijo, hija de Dios, en ese momento voy a aprender y mejor decir, sí, estoy enojado por esta razón. Oremos. ¿Se entiende? Parecen cosas imposibles ver estas cosas tan sencillas. Debemos empezar a vivirlas como hijos del reino de Dios. Ahora, Pablo es muy confrontacional con nosotros. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Aleluya. Luego, el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras
resulten de estímulo para quienes las oigan. Uno se une al coro, yo no hago cosas malas, yo no he mentido, no he robado, no he tomado droga, pero miro a la gente que está en esas condiciones, esta gente no sirve para nada, mira, se gastan la plata en droga, andan robando, andan haciendo todo eso. En lugar de usar todo ese lenguaje negativo, debemos decir, Señor, ayúdame, voy a orar por ellos. Y ayúdame para testificarle, aunque sea, a alcanzar a uno más para Cristo. Uno que sea rescatable, uno que rescate yo en tu nombre, Señor. Pero no ponernos a criticar lo que hace el mundo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Miren, ya lo van a ver ustedes. No entristezcan, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Luego otra vez insiste sobre esto porque parece que es muy típico del pueblo de Dios guardar amargura. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo y palabras ásperas. No sé a quién le está hablando el Señor, a mí a lo mejor. Calumnias y toda clase de mala conducta. Eso, lo negativo fuera. A veces uno deja lo negativo y no... en nuestra vida, cuando sacamos algo, eso queda vacío y tenemos que rellenarlo con otra cosa. Mire, aquí está, en el versículo 32 dice, toda clase de malas conductas. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Entiende? O sea, usted arranca todas esas cosas negativas y ahora, Señor, yo quiero llenarme de las cosas positivas de tu reino, Señor. ¿Se está entendiendo, no? Ya, entonces, ahí vamos. Vamos, seguimos. Ahora les toca un poco lo que es la sensualidad. Está en capítulo de Efesios 4:19 y 4:22. Está, mire, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, 4:19, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Así que críticas para el mundo, olvídese. Mejor llevarle la palabra de Dios para que vengan al cambio de vida que Cristo está ofreciendo. No sacamos nada con... Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso está en 4:18. El versículo 19 dice, referente a los del mundo, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, con gusto. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo, ¿ya? Entonces, la sensualidad es una tendencia exagerada a los placeres de la vida, de los sentidos. Sensual. Es una persona que da lugar, se inclina a los placeres de los sentidos. Los sentidos de la naturaleza física. Vista, oído, tacto. Gusto, olfato. Entonces, allí... todo eso. Romanos 12:2 también nos habla de la conducta, de la manera de conducirnos.
conducta es una manera de conducirse. ¿Cómo se conducía usted antes de Cristo? ¿Cómo empezó a conducirse hoy en día? ¿Y cómo se conduce a veces? Ni fu ni fa, como que a veces se conduce, o yo nomás me pasa, que me conduzco como soy de Cristo en algunos aspectos. Ojalá ustedes todos estuvieran mejor que yo, porque a mí me pasa. Entonces tengo que ir mejorando en eso. Y usted debe hacerse un autoexamen, examinaos a vosotros mismos, dice la palabra. ¿Ah? Entonces, la conducta es una manera de conducirse. La costumbre es una manera de obrar, una manera establecida de vivir por su largo uso o que se adquiere por la repetición de actos o por carácter, lo hacemos de continuo. Por ejemplo, tenemos un feriante que todo el día habla puros garabatos, todo el día llega a doler la cabeza, hasta los mundanos que están al frente, al lado mío. Oye, pero llega a doler la cabeza, tanto bueno para los garabatos. Y avergüenza al compañero de trabajo y le dice una palabra que usan a cada rato, pero repetitivo, gorreado. Y le grita todo y a toda boca. Y después le cuenta a otras personas, le cuenta, oye, le pasó a esto aquí, allá, y a toda boca, y todo el público ve así. El Levi se ríe porque lo conoce. ¿Es cierto? Entonces, eso llega a doler la cabeza de mirarlo. Y ayer contrató a una bolivianita que la llevó a trabajar, y todos quedaron, no solo yo, sino los otros que no son de Cristo, también asombrados porque toda la mañana no habló nada, no echó ni un garabato. Estábamos locos, ¿qué le pasó? Ahora ya se está soltando hoy día, empezó a soltarse. ¿Entiendes? Pero nosotros no. Eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. ¿Ah? Entonces, allí vamos con esa palabra, querido hermano. La palabra, nuestras conductas, se lo digo claramente, usted y yo tenemos conductas que no son agradables a Dios. Entonces debemos ir a las rodillas y decirle, Señor, yo tengo estas malas costumbres. Hablo mal del pastor Carlos. Hablo mal de mis vecinos. Hablo mal o me río de esos drogadictos que andan afuera. En vez de yo, Señor, tener misericordia y entrar al cuarto de oración, orar por ellos y pedirte, Señor, que me des una oportunidad para hablarles de Cristo, para no hablar mal de nadie, que en ninguna parte me sea. Y ahí me acuerdo de muchos años atrás, cuando todavía el pastor Manuel Huerta estaba aquí en Copiapó. Un día pasó lo siguiente, que una hermana que iba a la iglesia decía que ella padecía mucho, sufría mucho por la causa de Cristo. Y nosotros un día vamos a visitar con el pastor Manuel Huerta a la hermana. Y vamos llegando a la casa de ella y había un negocio, y en el negocio estaban retándola a la hermana, y le decían, vos vieja tal por cual te metí en la vida de todo el mundo, andáis pelando a medio mundo. Entonces descubrimos al tiro que ella no sufría por causa de Cristo, ella sufría por causa de no vivir imitando a Cristo. Entonces, a veces uno dice, yo sufro, me tratan mal como cristiano, pero es por las actitudes nuestras, el negativismo, la mala fe, las malas conductas. Y eso ya yo estoy cansado, yo le pregunto y le digo,
Antes, años atrás, teníamos de joven hermana Ana Araya, estábamos con Carlitos Ramos, era niñito, joven él y yo también, un poco mayor, pero andábamos predicando y hablando de Cristo. Y había una persona que finalmente después murió en Cristo, que era comunista y hablaba mal de los cristianos, y nosotros fuimos a predicarle. Huerta, el que era dirigente en Paipote. Y este Huerta dijo, fulano, sutano, mengano, ¿quién me hablan? Y Carlos Ramos le dijo, pero hable de mí, hable de nosotros. Nosotros no le estamos dando ningún mal ejemplo. Le traemos a Cristo Jesús. Y el hombre reaccionó y dijo, sí, a ustedes podría escucharlo. Finalmente el hombre se entregó a Cristo, pasó el tiempo, murió en Cristo. Comunista acérrimo, dirigente comunista, años. El testimonio de vida tuyo puede traer la esperanza a los que están sin esperanza. Puede abrir los ojos a los ciegos que están cegados por las cosas del mundo, por el odio, por las maldades, querido hermano, en toda área de vida. Usted, jovencita, jovencito de la iglesia, niños aún, que dominan mucho las redes sociales, usen las redes sociales para la gloria de Dios, no para exhibirse. Exhiben algunos su musculatura, otras dolorosamente jovencitas se muestran bien sexy, hermanas cristianas, con poses bien sexy en Facebook, en la otra. Es terrible y uno queda asombrado porque son tan cristianas, pero confunden las cosas. Pero en el reino de Dios, en la cosmovisión del reino de Dios, yo debo ser cristiano, decente, bien bonito en el Señor, como decíamos los canutos antiguos, bonito en el Señor. Es muy bonito en el Señor ese hermano, porque era muy amable, muy amoroso, tenía buen testimonio, no andaba con hipocresía, hablaba siempre la verdad, era bonito en el Señor. Hermano, el Señor quiere que seamos bonitos en Él, que seamos bonitos en Él en todas las áreas, y use las redes sociales para expandir el reino de Dios. Ponga notas cristianas, no controversias canutas, porque también están poniendo controversias. Se predica a uno y el otro se levanta para oponerse, no, este está mal, este otro. No, anuncia a Cristo, anuncia el amor de Dios. Ponga versículos bíblicos que le hablen a las personas del amor de Jesucristo, que Cristo vive y que Cristo puede hacer el cambio en la vida de las personas. En relación a la política, nosotros también, nosotros tenemos que tener un enfoque y aprendamos, estudiemos un poco. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, ¿cierto? Pero ¿cómo orar? Eso hay que aprenderlo. ¿Cómo oro? Se lo dije el otro día, parece que, por ejemplo, nosotros diríamos, Señor, levanta Josés, que fueron donde el faraón, José fue donde el faraón, le reveló el sueño que había tenido, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, y luego el Espíritu Santo le dio a José palabra de sabiduría y le dijo esta situación de hambruna que va a venir, pero primero viene una superabundancia. Durante la superabundancia no crean que va a pasar todo, va a estar siempre superabundante, así que Faraón ahorre alimento para que cuando vengan los 7 años de hambruna ninguno de su pueblo pase hambre. Dios tenía un propósito allí, porque cubrió a Jacob y a su familia, que es el pueblo de Israel, para que no murieran de hambre, y en Egipto fueron alimentados. El pueblo de Israel fue alimentado en Egipto gracias a la intervención divina. ¿Me entiende? Entonces, nosotros digamos, Señor, el faraón era peor que los ateos de hoy en día porque se creía a Dios.
Muchos lo adoraban como Dios. Era un ser humano nomás. Pero Dios en su misericordia tenía un plan y tomó a Faraón como siervo de él para que su plan se cumpliese. No sé si me entienden, ojalá me entiendan, o si no lean mal la Escritura. ¿Ya? Hay que leer, si tú eres hijo de Dios y estás en el reino de Dios y quieres tener una cosmovisión real cristiana, todos los días, parece de cabro chico lo que le voy a decir, pero todos los días usted, yo debemos orar. Diga, orar. Todos los días. No quiero preguntarles porque el otro día me dio vergüenza cuánto leyeron un capítulo de la Biblia hoy día y hay como 3 nomás que levantaron la mano. O unos versículos. Usted diga conmigo, yo como hija e hijo de Dios debo levantar todos los días la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, meditar en ella. En el nombre de Jesús, quiero hacerlo, Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? Haga un propósito, no porque año no, sino haga un propósito porque usted y yo debemos ser hombres y mujeres de propósito. Y dejar, Señor, en forma sencilla, quiero dejar la dualidad. Quiero actuar como cristiano en todas partes. Quiero ser honesto en todas partes. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque el mundo hoy en día es más fácil decir una mentirita blanca y pasa colado uno y cero problema, ¿cierto? ¿Sí o no? Es verdad, sí. En cualquier situación a veces uno dice una mentira blanca que le llaman mentira blanca, pero lamentablemente no hay mentiras blancas. Son mentiras nomás, a seca. Así que, querido hermano, su cosmovisión del reino de Dios debe estar integrada en todas las áreas de su vida. En su vida afectiva, emocional, en su vida sexual, como hija, hijo de Dios, esposos y esposas, su vida como hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Yo le digo a los niños pequeños, a los más jóvenes, oye, les conviene obedecer al Señor, porque mira, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien. Oye, tremenda. Y Dios lo está prometiendo, no cualquier persona. Así que si tú, hija o hijo, honras a tu padre y a tu madre, respetándola, obedeciéndola, cuidándola, y cuando ya están más viejitos, ayudándoles hasta económicamente, visitándolos, no dejándolos botados porque ya no sirven estos viejos, sino cuidándolos, bendiciéndolos, tu vida se va a alargar y te va a ir bien. Y eso, ¿quién lo dijo? Nuestro Dios. Eso. Oremos. Ore respecto a esto. Terminé. Ore. Por favor, cierre sus ojitos. Ore usted, haga su... Se llama introspección. Haga un examen de sí mismo y diga, Señor, alguna de estas cosas que dijo este cabro, Carlos, son verdad en mí. Muchas veces la he embarrado, muchas veces me he enojado, me he mantenido enojado, airado, muchas veces he hecho mentiras y a veces se me salen sin necesidad. Perdóname, Señor, perdóname. Él está listo para perdonar cuando tú de corazón arrepentido le pides perdón. Cambie pues vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Y entonces veremos la gloria de Dios.
Y entonces veremos muchas respuestas que el Señor trae para aquellos, porque Él dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué persevera en el Señor? Porque en ti ha confiado. O sea, como confío en el Señor, persevero en los pensamientos del Señor, procurando siempre hacer su voluntad. Y donde quiera que tú vayas, sé un cristiano. Donde quiera que vayas, no importa que andes solo en lo más lejos, donde nadie te conoce como hija, como hijo de Dios, pero tú sigue actuando como hija e hijo de Dios, aunque no te conozcan. Y vas a ser luz en el mundo y sal en este desabrido mundo que estamos viviendo. Estamos en los tiempos finales. Preparémonos, queridos hermanos. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, yo mismo estoy ante tu presencia para rogarte, me perdones por actitudes, por pensamientos, por palabras y acciones injustas que he cometido. Que tu sangre preciosa a partir de hoy me lave, me limpie de toda maldad. Renuncio a vivir a medias el Evangelio. Quiero vivir un Evangelio integral, total, en el cual mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, todos están a tu servicio, entregados para ti, Señor. Yo quiero esto y sé que debo hacerlo, pero me hace falta unción, llenura más tremenda, más profunda de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Me arrepiento de vivir el Evangelio a mi manera. No es así, tengo que vivir conforme a tu palabra, Señor, no a mi manera, sino conforme a tu manera de ver, de pensar y como nos estás enseñando. Padre, que este año sea un año de cambios. Ayúdame no solo a ser puntual en las reuniones del cuerpo de Cristo, sino en todas mis actividades. Que pueda ser puntual, que esa sea una señal de mi cristianismo también, Señor. Ayúdame a ser disciplinado en mi manera de comer, en mi manera de ver películas, de hacer deporte. Todo es posible, todo lo puedo hacer, pero en Cristo, sin caer en ser esclavo de los sentidos, en ser una persona sensual. Quiero disfrutar hermosamente la vida que tú me has dado. Quiero disfrutar las ricas comidas. Quiero disfrutar un lindo paseo. Quiero bañarme en la playa, en la piscina. Quiero hacerlo todo, pero unido a ti, Señor. Quiero que tú vayas conmigo donde quiera que yo vaya. Yo también contigo iré, es tu promesa. Ayúdame a estar dispuesto para ser un testimonio viviente de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para la gente. La gente está esperando ver hombres y mujeres que en verdad son cristianos, seguidores de Cristo y viven conforme al corazón de Jesús. Yo quiero ser uno de esos, Señor. ¿Cuántos quieren ser uno de esos? Gloria a Dios. Señor, yo ruego entonces que el Espíritu Santo conmueva todos nuestros corazones y nos ayude a nosotros a dejarnos guiar, a abandonar malas costumbres y a adquirir las buenas, sanas y santas costumbres que te agradan a ti en todo tiempo y lugar, Señor. Gracias, papá. Gracias. Cuánto le damos gloria a Dios. Cuánto le aplauden al Señor por su amor. Bendito es el Señor. Gracias, papá. Gracias. Amén. El Señor está con ustedes. Amén.
Póngase en pie, hermano. Vamos a adorar al Señor.